Buen día, ¿cómo están? Espero que todos bien y cuidándose mucho. Hoy vamos a hacer la última clase de la unidad 3, donde estuvimos dando ejemplos de diferentes formas de vida, desde cazadores y recolectores hasta las formas de producción alimentaria que sustentan nuestro modo de vida. Hablamos bastante en las primeras clases sobre los temas de intensificación, cambio tecnológico, capacidad de sustentación. Hoy vamos a profundizar un poquito sobre la demografía humana y para eso vamos a dar un ejemplo especial de un tipo de cazadores y recolectores, una forma de vida registrada en nuestro territorio, que es la forma de vida de los Yámanas, en Tierra del Fuego. Vamos a hablar un poquito de demografía humana. Supongo que quizás en el secundario muchos de ustedes conocieron o tuvieron por lo menos alguna referencia a Thomas Malthus, el padre de la demografía como campo específico de estudio en ciencia. Malthus observó que el aumento de la producción de alimentos, pensemos que particularmente recogía las consecuencias de la revolución industrial, podía mejorar el bienestar de la población. Sin embargo, eso era momentáneo porque incentivaba el crecimiento demográfico y la capacidad de obtener alimentos para un número creciente de seres humanos se veía limitada. Por tanto, esa abundancia resultaba en un empobrecimiento constante y una condena de una parte de la humanidad a no tener los recursos necesarios. Eso que se menciona ahí como la trampa de Malthus. Con la situación que estamos viviendo en este año, estarán un poco más familiarizados con este tipo de curvas de crecimiento, que son lo que explica esa paradoja o trampa de Malthus. La capacidad de producir más alimentos sigue en la producción humana y con las tecnologías que él analizaba una progresión aritmética, mientras que la demografía humana tiene la capacidad de poder crecer de un modo exponencial. Con lo cual, analizando estas dos variables, las predicciones de Malthus eran que una parte importante de la humanidad estaba condenada a la pobreza. Mucho tiempo después, Esther Boserup, que también hablamos de ella en la primera clase, en el siglo XX, analizando estos desafíos y esta mirada, si se quiere, pesimista que había dejado la demografía de Malthus, observó que la producción de alimentos tiende a incrementarse hasta el nivel requerido por el crecimiento de la población y que cuando la población aumenta, las respuestas frecuentes de nuestra especie son intensificar la producción, como dijimos, esto es, aún en el mismo espacio y sin poder expandirse, poner más gente a trabajar y obtener mayor cantidad de alimentos. Y que cuando esto no es suficiente, pueden aparecer nuevas formas de producción para satisfacer la creciente demanda de alimentos. Esto explicaría que desde que escribió Malthus hasta el mundo que hoy a nosotros nos toca habitar, se han ido venciendo estas crisis de necesidad de producción alimentaria con innovaciones tecnológicas. Entonces, esta unidad trataba de enfocar la producción y la reproducción humana. La reproducción humana origina una presión demográfica en todas las sociedades que tiende a conducir a situaciones de necesidad de intensificar las economías, en el caso de no poder hacerlo, a un agotamiento irreversible del medio ambiente o, como dice Boserup, hay la necesidad de cambiar las tecnologías. Entonces, la producción podría limitar el crecimiento de la población, pero la presión demográfica ejerce una motivación para salvar estos límites. No, por las condiciones en las que estamos dando clase, no he podido este año hacer
una clase introductoria que siempre hago comparando la demografía humana con la de otros primates, y nuestras tasas de crecimiento demográfico son muy distintas incluso a las de nuestros parientes más próximos como los chimpancés, que tienden a tener tasas demográficas negativas, y las nuestras son excesivamente altas y sin los controles que ejercen, como vamos a ver ahora, sociedades que no pueden intensificar sus bases económicas, como las de cazadores y recolectores, nuestras demografías tienden a dispararse. Hace 9.000 o 10.000 años, cuando en varias partes del mundo empezó la producción de alimento, se estima que había solo unos 10 millones de humanos en el mundo, si bien es muy difícil hacer estas ecuaciones, ¿no? Pero como un número aproximado. Y ahora sabemos que en solo unos 9.000 años hay más de 7.000 millones de personas en el mundo. El crecimiento que hemos tenido es exponencial. Hoy sabemos que por lo menos 7 áreas, o quizás más, porque todos los años aparecen nuevos rincones en todos los continentes donde se empezaron prácticas de domesticación de plantas o de animales. Y sabemos que la demografía de grupos que viven de la caza y la recolección, como dijimos cuando veíamos el ejemplo de los Kumsan, pueden tener menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado, o 0,1 habitantes. Mientras que gente que practica la agricultura de formas tradicionales, como los agricultores de Java, pueden tener hasta 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es lo que explica la capacidad de poder intensificar las bases económicas que tiene la agricultura, como vimos en la clase anterior, y sustentar demografías muy intensas en poco espacio. Las explicaciones de por qué surgió en distintos lugares la necesidad de domesticar plantas, ustedes ya lo vieron en arqueología, hay varias explicaciones. Yo diría que el cambio climático, esto también está en Harris, propuesto por Wright y más tempranamente analizado por Gordon Childs, es una de, como yo les puse, una de las explicaciones que en general están en la base de este proceso, y explica por qué ocurren de manera más o menos sincrónica cuando empezaron las condiciones ambientales del Holoceno. El incremento de la población es básicamente un argumento que recoge Binford en ese trabajo de adaptaciones postpleistocénicas que seguramente ustedes conocen, y que explicaba la hipótesis de áreas marginales, cómo las mejores condiciones deben haber generado un exceso de población que se tuvo que ir a ambientes menos favorables, y se vieron frente a la necesidad de producir artificialmente alimentos, controlando la producción de plantas y de animales que en ambientes marginales debieron cuidarlos y domesticarlos para controlar su crecimiento. Hay una teoría que no está en el manual de Harris, pero seguramente también oyeron de eso en arqueología, que es la coevolución propuesta por David Rindos, que propone que hay una interacción entre hombres y plantas que fue algo un poco más inconsciente, si se quiere, o una domesticación incidental, donde las plantas se vieron favorecidas de conductas de cazadores, y los cazadores observaron cómo las plantas se mejoraban en su crecimiento y características fenotípicas a partir de conductas que se daban, por ejemplo, en los campamentos que podían reocupar, y entonces que el proceso es menos de invención, como se trata en otras hipótesis, sino de observación y beneficio mutuo entre conductas humanas y respuestas de las especies que luego fueron domesticadas. Estas son algunas de los centros de producción que hoy se conocen en el mundo, que, como les dije, cada vez más aparecen a medida que avanzan los estudios arqueológicos, lugares donde se produjeron domesticación de distintos tipos de animales y plantas. Entonces, según lo que el dilema que observó Malthus, que vimos al principio,